del helicóptero confirmado esta madrugada, se mató el Ebrahim Raisi, pero también quien era el ministro de Relaciones Exteriores, ambos con nexos en América Latina. Había estado el señor Raisi, había estado en América Latina, en Venezuela, Cuba y Nicaragua, tejiendo lazos con los gobiernos de izquierda de nuestro continente. Al despertar, lo primero que hago es dar gracias. Gracias porque estoy vivo. Gracias porque puedo pensar, porque mi corazón puede latir. Gracias porque hay a mi alrededor personas que me aman. Gracias porque tengo familia. Gracias porque tengo trabajo. Gracias porque puedo hacer tantas cosas. Creo que ser agradecidos es una manera de vivir una experiencia espiritual. Por eso siempre, con el oracional, lo primero que hago es unirme a esa expresión de acción de gracias por todo lo que tengo. También ahí mismo me doy cuenta de mis fortalezas, de mis capacidades, de mis habilidades para enfrentar las dificultades y los problemas. No me despierto con miedo, me despierto con la seguridad que la espiritualidad me da. Con ella sigo adelante, dando lo mejor de mí. Tú sabes. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su Estás plataforma escuchando de audio favorita. Blue Radio y bluradio.com. 7 de la mañana, 2 minutos. La DIAN anuncia que acatará el fallo de tutela que obliga al retiro de funcionarios que estaban en la figura de provisionalidad. Estos son, Víctor, 154 funcionarios provisionales, muchos que tenían 15 hasta 18 años, que me conmueve mucho el señor que tenía 18 años trabajando para la DIAN en condición de provisionalidad. En consecuencia, la DIAN tendría que convocar a un concurso nuevamente para proveer estas vacantes. Una situación un poquito rara lo que está pasando. Lo lamenta el director de la DIAN, pero dice que va a acatar el fallo. Claro, la DIAN dice que también está en contra de esta decisión, que no quisiera hacerla, Néstor, pero pues que tiene que acatar un fallo de tutela y por eso pues tiene que desvincular a estas personas. Además, pues se suma esto a todos los problemas que está enfrentando la DIAN por estos días, críticas inclusive al interior del gobierno por el recaudo tributario, es otro tema, pero esta situación, este despido, esta desvinculación de personal, pues ha suscitado también muchas protestas de estas personas en contra de la dirección y del propio director. Es otro bolsillo, pero todo es el mismo pantalón, ¿no? El mismo pantalón se llama Mr. Taxes, el director de la DIAN. La gestión del director de la DIAN, atraviesa por un muy mal momento. Por un lado, el bajo recaudo, por otro lado, el problema de tesorería, que es su responsabilidad, y por el otro lado, este tema con los trabajadores que este fin de semana inusualmente salieron a las calles a pedir la renuncia del director de la DIAN. Esta no la habíamos visto. Es decir, tiene a la gente brava adentro y afuera, tanto dentro de la DIAN como afuera también. Y esta semana, agréguele, la Corte Constitucional va a tomar la decisión sobre si posterga o no la entrada en vigencia del fallo sobre regalías y que tumba, que fue uno de los puntos más carnosos de la reforma tributaria. Pero Mr. Taxes, precisamente son muchos lo que le están diciendo, en lugar de dedicarse a ser tan TikToker, pues debería pasar Taxes, a administrar la DIAN tal y como corresponde. A la hora de las redes sociales. Ser funcionario público requiere de unas competencias diferentes. Doña Marcela Puentes es la presidenta del sindicato de la DIAN. Doña Marcela, buenos días. Buenos días, Néstor. Y buenos días a la mesa. Gracias. Doña Marcela, este tema de los funcionarios significa la DIAN hoy, lunes, tiene que echar a los 154 provisionales. Correcto. Eso es la decisión que ha tomado el director de la DIAN y que como nos comunicó al inicio de este mes de mayo del 2024. Sí. Y esos 154 puestos de inmediato, ¿cómo se proveen? ¿Cómo se llenan esas vacantes? Esas vacantes se van a llenar con una lista de elegibles de una convocatoria que hubo en el 2020. De hecho, es una lista de elegibles que está vencida, porque esa lista de elegibles venció en diciembre del año pasado. El fallo
lo emitió el Tribunal Administrativo del Valle en diciembre del año pasado. Sin embargo, también le criticamos al director de la DIAN que esperó 5 meses para podernos informar de lo que iba a pasar. Y ahí le ató las manos también jurídicamente a los compañeros provisionales para poder actuar. Doña Marcela, una de las cosas que me sorprende a mí de esta historia es saber que en la DIAN había funcionarios, este señor que tiene 18 años trabajando y que está bajo la figura de la provisionalidad, pero otros muchos de 15 y de 10 años. ¿Por qué hay provisionales? Bueno, esto es la antítesis de un trabajador normal. ¿Por qué hay provisionales que tienen tantos años trabajando en la DIAN? Néstor, porque los concursos no se estaban dando. El último concurso antes del 2020 en la 2015. Entonces los concursos no venían dándose con como debe ser. Y no solo, esta no es una problemática solo de la DIAN, es una problemática estatal. Los provisionales no son personas que colocan, como lo dicen varias personas en las redes y en todas partes, como del clientelismo, no. En la DIAN los provisionales llevan muchos años. Hay gente que se pensiona siendo provisional. Sí, lleva 25 años de servicio, entonces eso no es normal. Sí, eso es culpa del Estado. Eso es realmente culpa del Estado. Tiene que haber una entidad en el Estado o alguien que sea responsable de que haya tanta gente en provisionalidad y que no la nombren con cierto rigor laboral y administrativo, ¿no? Claro que sí. En el Estado los concursos los maneja la Comisión Nacional del Servicio Civil, pero tiene que ser, digamos, de la mano de cada entidad. O sea que cada entidad es responsable de poder hacer sus concursos, de poder decir cuántas vacantes tiene para proveer y realizar los concursos de manera periódica. Entonces, realmente es la Comisión Nacional quien los administra, ¿cierto? Pero cada entidad debe trabajar de la mano con la Comisión para poder ejecutar sus Doña concursos. Marcela, en un comunicado del pasado viernes por parte de la DIAN señalan que el fallo del Tribunal del Valle que ordena proveer esas 154 vacantes va en contravía del decreto 927 del 2023. ¿En qué consiste lo que dice esa norma y por qué la polémica sobre lo que significa este fallo frente a la norma del año pasado? Sí, lo que pasa es que este fallo, como les comenté, primero pues data de una lista que está vencida, primero. Y lo segundo es que el decreto 927, que es nuestro actual decreto de carrera administrativa, es del año pasado, tiene un parágrafo transitorio en el artículo 36 que permite la utilización de esas listas de elegibles, eso es cierto, pero, y lo dice muy claramente, solo para proveer las vacantes que no están ocupadas en provisionalidad. ¿Por qué? Pues precisamente para poder darle la oportunidad, ¿cierto? Y no solo la oportunidad, sino tener el debido proceso de todas esas personas provisionales que llevan todo este tiempo en la entidad trabajando, de poder concursar en franca lid, como debe ser en un concurso público. Marcela, eso le quería preguntar. Cuando llega una persona y la nombran a dedo en un cargo bajo la figura de la provisionalidad, esa persona sabe que es provisional, ¿cierto? Sí, es correcto. ¿Y por qué esa persona no se presenta a concurso? No, sí se presentan, ellos se presentan, pues no, digamos, no podría decir que el 100%, pero la mayoría de personas en la DIAN se presentan al concurso. Tenemos también falencias en cómo se hacen los concursos, eso también es a nivel global, pero más allá de eso, ¿cierto? La gente sí se presenta. ¿Qué pasa aquí en la DIAN hoy? Que todas estas personas que van a tener que salir son personas que no tenían conocimiento de que su vacante se estaba concursando, y eso en concurso, eso está mal. Entonces, claro, son personas que, fíjense que el fallo fue en diciembre, el director se queda callado hasta mayo, y en mayo les dice, bueno, llega un fallo, se tienen que ir. Eso está muy mal. ¿Por qué me dice usted que la culpa es de esta Comisión de Servicio Civil? Porque la comisión es quien tiene en el Estado la función de ejecutar los concursos. Pero vuelvo y digo, tiene que ser de la mano de cada entidad pública. ¿No es el director de la DIAN, en este caso el doctor Reyes, el que debe llamar a un concurso? Sí, claro. Él tiene que hacerlo, no lo puede hacer solo, tiene que hacerlo a través de la comisión. Pero entonces ahí digo. ¿Y por qué no lo han hecho? ¿O sí lo han hecho? En este momento todavía no se ha llamado a concurso. Sí, porque estamos precisamente se están quedando en firmes las listas del concurso del año pasado. Este año debe salir una nueva convocatoria.
porque también así lo prevé el decreto de carrera. ¿El último concurso, le entendí, fue en el año 2020? No, el último concurso que se desarrolló en la DIAN fue el del 2022. Se han hecho 2020, 2021 y 2022. Tres concursos. Esos concursos tienen una vigencia de 2 años. Correcto, las listas de elegibles, una vez quedan en firmes, tienen vigencia de 2 años. Y esta por eso usted señala que ya se venció, en teoría. Correcto, esa lista de la cual habla el fallo es una lista vencida. Estamos en el peor de los mundos porque la tutela, el fallo del Tribunal del Valle del Cauca dice, tienen que salir los provisionales, ¿cierto? 154 personas. Realmente no dice eso, Néstor. Y yo sí les voy a enviar el fallo para que lo puedan publicar. Entonces, el fallo le dice al director que tenga en cuenta, ¿cierto?, esa lista de elegibles al momento de proveer esas 154 vacantes, teniendo en cuenta, pues obviamente, las normas de carrera de la entidad. Entonces, si la tutela no dice eso, ¿por qué la DIAN dice en su comunicado acatará el fallo de tutela que obliga al retiro de funcionarios provisionales? Eso es lo que nosotros no entendemos, Néstor. De hecho, cuando el director nos comunicó la decisión que había tomado, nosotros inclusive le solicitamos por escrito a las organizaciones sindicales al director que hiciera uso de la herramienta de la sala consultiva del Consejo de Estado. Sin embargo, él decidió no hacerlo. No sabemos por qué. Doña Marcela, perdóneme, Víctor, él decidió no hacerlo. ¿Es el doctor Reyes, el director de la DIAN? El doctor Luis Carlos Reyes decidió no hacerlo. ¿No hacer el concurso? No hacer la consulta. Es que hay una herramienta jurídica que permite, cuando pasa un fallo así, que digamos pone en contra de la pared de 2 normas, ¿cierto? Los funcionarios públicos, los directores administrativos, tienen la oportunidad, y eso solamente lo pueden hacer ellos, no lo pueden hacer los sindicatos, ni lo puede hacer la ciudadanía, ¿sí?, de acudir a la sala consultiva del Consejo de Estado. Y allí, pues, pedir una aclaración del fallo, decir qué es lo que pasa. La ley no dice que hay que proveer los cargos por mérito de la lista de elegibles. Es correcto, la ley es así, y nosotros estamos absolutamente de acuerdo con el mérito. El tema es que aquí estamos colocando como en balanzas cosas muy diferentes. Si bien es cierto, las personas tienen derecho a ser nombradas por mérito, y estamos absolutamente de acuerdo con los concursos y con las listas y con el mérito. Sí. Y sobre todo con fortalecer la entidad, que es lo que todos necesitamos para generar más recaudo. Sí. Pero no de esa manera. Fíjense que estamos ante un panorama muy diferente. ¿Cómo no de esa manera? Es decir, lo lógico no es que lleguen a la DIAN por meritocracia personas que clasifiquen a través del concurso. Es correcto. Pero nosotros como hay una parte que, digamos, no se habla ahorita, y es que a la DIAN le aprobaron una ampliación de planta de 10,000 trabajadores el año pasado también. Luego se tienen 10,000 vacantes, digamos, desocupadas, ¿cierto?, para poderlas proveer con esas listas, y en eso no tenemos problema, por supuesto. Estamos de acuerdo con que sea así. Lo que no estamos de acuerdo es que toquen las vacantes que sí están provistas en este momento con ese personal que lleva 20 años en la entidad, ¿cierto? Ah, no, pero la ley dice, y usted lo sabe porque usted es sindicalista, Marcela, los derechos no son los mismos de un funcionario provisional a los de un funcionario que llega por concurso. Absolutamente, y los provisionales también son conscientes de eso. O sea, un provisional sabe que cuando haya concurso lo tienen que sacar. Por supuesto. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un debido proceso. Él que debe saber. Sí. Cuando llaman al concurso, señor provisional, su cargo ha salido a concurso, le deben mandar un correo, por lo menos. Y él saber que su cargo sale a concurso y que debe concursar, y si no, en lo que demore el concurso 1 año, vendrá una lista de elegibles y una persona vendrá a ocupar esa vacante. Así debe ser. Sí. Y él obviamente tiene que estar preparado para eso. No lo que está pasando ahora, que es muy diferente. Que llegue entonces, mediante una mala interpretación, según nuestro entender, del fallo del Tribunal Administrativo del Valle, y el director de la DIAN decida sacar a estas personas. Sí, doña Marcela, ¿qué le responde usted a quienes señalan que, entre otras cosas, algunas de estas 154 personas son cuotas políticas y no cumplen con las condiciones para estar en la DIAN? Yo les digo que eso no es cierto. Son personas, como les comenté, que llevan 15 y 20 años en la entidad. A nosotros nos evalúan todos los años. Entonces, con una evaluación del desempeño
muy buenas, que dan cuenta de que son personas que cumplen la misionalidad de la entidad. Obvio, no es la forma en la cual ingresan, pero no es culpa de ellos. Entonces tampoco son cuotas políticas como tal, ¿sí? Eso también hay que tenerlo claro. Hay unas formas de ingresar a la carrera y nosotros estamos absolutamente de acuerdo con eso. Pero no hay que ser tan ligeros en eso porque estamos hablando de familias que obviamente dependen de un sustento. Fíjense que es diferente cuando las personas pueden concursar en Francalid y les han avisado previamente que su vacante va a concurso. Y eso es lo que nosotros estamos realmente visibilizando en la entidad, porque además esa curva de conocimiento se pierde y cuenta de eso pues baja el recaudo. Y es lo que está pasando ahorita y las cifras no nos están cuadrando. Ya que usted menciona el tema de recaudo, doña Marcela, pues además de esta situación laboral, de estas 154 personas, ¿por qué siente uno que internamente hay tantas críticas contra el director de la DIAN? Si, digamos, en el imaginario de muchas personas, él estaría haciendo una muy buena gestión, por ejemplo, a través de sus salidas en redes sociales, donde ha intentado acercar a la DIAN ante la gente, ante el contribuyente común. Realmente nosotros pues no tenemos nada en contra de los generadores de contenido, ni más faltaba, pero creemos que la labor del director de la DIAN debe ser otra, o realmente él no se está dedicando a lo que debe hacer. Esta es la entidad que recauda el 90% del presupuesto nacional que se requiere. Somos los encargados de sostener la estabilidad fiscal del país. Luego el director utiliza evidentemente no solo las locaciones de la entidad, sino el tiempo que debe utilizar precisamente en arreglar todos estos problemas administrativos que tenemos para que se logre el recaudo, y no lo está haciendo. Doña Marcela, ¿por qué protestaron ustedes, más de 400 empleados de la DIAN este fin de semana, en las calles? ¿Por qué están pidiéndole ustedes la renuncia al director de la DIAN? Porque consideramos que es una persona que ya ha cumplido un ciclo, digamos, estuvo bien lo que decidió el presidente, y por eso pedimos hablar con él. Nosotros queremos explicarle al presidente Petro, que es quien lo nombró a él en la entidad, porque nosotros que llevamos tanto tiempo en la entidad, yo llevo 20 años de servicio en la entidad, y varios de mis compañeros llevamos todos mucho tiempo en la entidad. ¿Por qué consideramos que no es la persona idónea para manejar la entidad? No está teniendo buenas relaciones con los trabajadores, evidentemente. Tiene una mesa de negociación puesta allí, él dice una cosa porque vimos... Pero mire, doña Marcela, los oyentes reciben mensajes contradictorios, los empleados de la DIAN pidiendo la renuncia, pero el doctor Reyes es una celebridad en redes sociales, como usted lo sabe mejor que yo. Sí, correcto. ¿Por qué? Pues la verdad es que su estrategia de comunicación, digamos, hacia la población más joven ha sido buena, y no voy a decir que no es chistoso. Seguramente sus respuestas son muy chistosas, muy dinámicas, muy pedagógicas, si se quiere, ¿sí? Pero distan de la realidad. Realmente puede ser muy chistoso lo que él dice ahí, eso le da seguidores, evidentemente ha sido así. Y ojo, en sus redes sociales como persona natural, porque esas no son las redes sociales de la entidad. Okay. Entonces, sí, son sus redes sociales como persona natural, no son las redes sociales de la entidad. Doña Marcela, usted en particular, cuando ve al doctor Reyes en las redes sociales y lo bautizaron como Mr. Taxes, y es cierto, él es muy creativo, ¿usted no le ha dado el beneficio de la duda de decir, este señor de pronto es buen director de la DIAN, de pronto le conviene al país en este momento? La verdad no, y lo digo pues porque tengo cómo sostenerlo desde adentro, es otra visión, ¿no? Entonces, digamos que, digo, como generador de contenido, evidentemente lo está haciendo muy bien, pero como director de la DIAN sí no. Realmente creemos que las falencias son hartas, inclusive de comunicación. Él no escucha lo que está pasando y está haciendo absolutamente toda una reestructuración de una entidad sin conocerla plenamente. Fíjense que, por ejemplo, sale en redes sociales a decir algo que le criticamos mucho. Ir a decir que en la aduana del aeropuerto El Dorado de Bogotá, una aduana muy importante para el país, se trabaja más en Dunkin' Donuts que allá. Eso no es cierto. La aduana del aeropuerto El Dorado trabaja 7x24. En varios sitios, en viajeros, en carga, en tráfico postal, como debe ser. Entonces, fíjense que para nosotros es muy difícil entender cómo una persona de manera ligera, además siendo el director de la DIAN, dice una cosa así y confunde a la ciudadanía.
comparando una aduana tan es que importante con yo no lo sigo en TikTok, que es donde él es tan influyente. Tan Él dijo popular. que trabajan más en Dunkin' Donuts que en la aduana Sí. del aeropuerto. Correcto, así lo dijo ¿Y textual. eso es cierto? Es falso, absolutamente falso. Yo viajaba y sé que Dunkin' Donuts pues trabajaba en el aeropuerto El Dorado 7x24, pero el aeropuerto El Dorado también es que- trabaja así. Pero es que las aduanas dependen de él. Él es director de impuestos y aduanas, es el cargo de la DIAN, ¿no? Es correcto. ¿Y uno cómo va a esa es decir- nuestra crítica. ¿Y uno cómo va a decir mis empleados son unos vagos que no trabajan? Así exactamente, Néstor, y ahí usted ha entendido perfectamente por qué tenemos tanto conflicto interno en la entidad. No puede ser que el director de la DIAN dé una cosa como esas a la ciudadanía. Eso no puede y ya ser. que hablamos, sí, ya que hablamos de aduanas, pues vimos a lo largo de este año muchos problemas con el software aduanero, precisamente de la DIAN. Se paralizaron los sistemas de procedimiento de aduanas. Usted que conoce y que ha estado 20 años en la DIAN, ¿qué sabe al respecto? ¿Y qué tanto tiene que ver en todos esos problemas precisamente las decisiones o la falta de decisión del director actual? Pues realmente el sistema aduanero ha venido, digamos, siendo modificado. Eso no es solamente este director. Digamos que la modernización de la entidad lleva ya un tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que de pronto nos ha generado tanto retraso desde el interior de la entidad? Es que, pues precisamente, no hay una continuidad. Veníamos llevando una continuidad desde Muisca, hace muchos años, cuando se hizo el primer cambio. Pero llega un momento en el cual deciden renovar otra vez y cambiar entonces de nuevo el software. Los sistemas informáticos no están funcionando bien y no solamente el aduanero, el tributario también lo han cambiado. En este momento estamos también en un cambio de sistema tributario. Y eso pues obviamente lo sienten son los contribuyentes a la hora de utilizarlo. Doña Se Marcela, cae la plataforma. mire, Y no hemos tenido la inversión correspondiente. no hay inversión, denuncia al sindicato. Doña Marcela, quiero preguntarle por esto que nos dicen algunos oyentes sobre una de las posibles causas del bajo recaudo, que es seguramente el tema de fondo que hoy Sí. mantiene una situación fiscal difícil para el país. El bajo recaudo tiene que ver con los centros de conciliación de cartera, que están siendo muy rigurosos y no están otorgando facilidades de pago atractivas a quienes tienen cuentas vencidas. Esa puede ser una de las causas. Hay un cambio en la política de cómo se llega a una conciliación con los deudores morosos de impuestos en la DIAN. Pues digamos que esas formas de conciliación, ¿cierto?, que se hacen en la entidad siempre han existido, ¿sí? Sí ha habido cambios en la política, eso también es cierto. Fíjese que también, digamos, no es desconocido ni para usted ni para la opinión pública las diferencias que ha habido precisamente en lo que el director se comprometió a recaudar frente a lo que se espera que realmente pase, ¿sí? Entonces, inclusive, el nuevo director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que es donde estaba antes el director, ha sido también crítico precisamente y enfático en decir Pero, que doña Marcela, vía lo que está diciendo Reyes no se va a lograr. Y es así. Me están mandando desde la DIAN la frase que dijo el doctor Reyes sobre los funcionarios de la aduana, y es muy diferente de lo que usted me acaba de decir. Yo le invito a que lo vean en TikTok. Ahí No, está. pero lo tengo aquí entre comillas. Por supuesto, Él dijo, si quiere leerlo. él dijo lo siguiente, es que me parece que hay que ser también justos, Claro. y no quiero desfigurar lo que él dijo. Él dijo, el comercio no se detiene y hoy en día en el aeropuerto El Dorado funciona más largo el horario del Dunkin' Donuts que el de la aduana. Y eso es cierto. Pues la aduana funciona. No es cierto. La aduana funciona con horarios básicamente laborales. El Dunkin' No, Donuts no es está cierto. abierto las 24 horas del día. Pero eso no es cierto. Néstor, yo sí lo invito y ahí es nuestra crítica. Por eso, pero él no dijo, Fíjese dijo que- que trabajaban más en Dunkin' Donuts que la aduana. Dijo, el horario de Dunkin' Donuts es más largo que el horario de la aduana. Yo le invito a que lo miremos en esta, sí lo entendemos nosotros y le digo, y también es falso. Aún así que supongamos que es lo que diga, textualmente lo que dice, le están diciendo de la DIAN, ¿sí? Igual pues yo no estoy mirando en este momento el video, pero No, pero lo cierto es que- estoy citando ok. entre comillas. Pero yo le digo, el horario de Funciona la más aduana largo el no horario es del Dunkin' cierto, Donuts que el de la y eso aduana. no es cierto.
Eso no es cierto. ¿Los de la aduana trabajan 24 horas al día en el aeropuerto? Claro que sí. Miren, hay grupos en la aduana del aeropuerto El Dorado. Por ejemplo, el grupo de viajeros, que es el encargado cuando reciben los vuelos internacionales, trabaja 7x24 y 3 turnos en el aeropuerto. En carga, en correos, por supuesto. Claro, también hay oficinas administrativas que no tienen la necesidad de trabajar 7x24. ¿Ustedes entendieron esta frase de él como una descalificación de su trabajo? Totalmente. Claro que sí. Esto lo que demuestra es el clima de animadversión que hay del director hacia los trabajadores y de los trabajadores hacia el director, por otro lado, ¿no? Es correcto, el tema se dio de esa manera, y no solamente eso, son muchas cosas al interior, que obviamente nosotros necesitamos es exteriorizarlas, hablar directamente, por eso es la protesta del sábado. Queremos hablar con quien realmente toma la decisión de colocar un director de la DIAN, que es exclusivamente el presidente de la República. Ni siquiera el ministro tiene incidencia en eso. ¿Ustedes, sobre la molestia que ustedes tienen con el director de la DIAN, han hablado con el ministro de Hacienda de casualidad? Yo sé que veo compañeros que sí han tenido acceso a hablar con él. Nosotros no hemos podido hablar con el ministro realmente, pero nosotros consideramos que de todas maneras él no tiene la decisión. Nosotros queremos hablar con quien tiene la decisión de poder escuchar a los trabajadores más en este gobierno y podernos escuchar y decirle qué es lo que está sucediendo en la entidad, y no escuchar solamente la versión del director, que es lo que seguramente está pasando. Sí, el director debe darle cuentas obviamente al ministro y hablar con el presidente, que fue quien lo nombró, pero realmente el presidente Petro no ha escuchado a los trabajadores de la DIAN, y entonces eso sí nos parece que es muy importante. Pero doña Marcela, es que no acuden de pronto ustedes al ministro, porque entre el ministro y el director también hay ciertas tensiones, según nosotros hemos podido conocer, y digamos que el ministro ha mostrado públicamente su descontento con temas de recaudo tributario y demás. ¿Es de pronto por eso que ustedes quieren hablar directamente con el presidente Petro, o qué han sabido ustedes sobre esa relación entre el ministro y el director Reyes? Nosotros tenemos conocimiento igual que ustedes, porque pues tenemos compañeros en las áreas, que sí ha habido, digamos, varios conflictos ahí entre el ministro y el director. Pero pues digamos que más allá no tenemos conocimiento, y esos pues son también relaciones que debe manejar al interior del gobierno. Por eso reitero que nosotros lo que necesitamos o lo que estamos solicitando es poder hablar con el presidente, que el presidente entienda qué es lo que pasa más allá de las relaciones, que son importantes obviamente en el sector Hacienda, pero más allá de las relaciones sí es muy importante algo, y es que somos más de 10.000 trabajadores en este momento, y con una entidad que tiene para ocupar, si ocupáramos todas las plazas que ya se le adjudicaron a la DIAN mediante la ampliación de la planta, somos más de 21.000 trabajadores de la entidad, que estamos bajo una responsabilidad enorme, que es cumplir unas metas de recaudo. Es momento de sentarnos a hablar para que eso se cumpla, y no nos veamos abocados únicamente a otra reforma tributaria, que eso también es algo importante que nosotros queremos hablar. Bueno, de lo que comienzan, es cierto, a hablar hace rato algunos funcionarios del gobierno. Doña Marcela es la presidenta del sindicato de la DIAN, Marcela Puentes. Doña Marcela, gracias por acompañarnos esta mañana. Ustedes, muchas gracias. Sí, doña Marcela, antes de despedirla, una inquietud de miles de personas que tuvieron que soportar el sábado largas filas para poder llegar al aeropuerto El Dorado. ¿Qué tiene que ver la gente que perdió sus vuelos? ¿Qué tiene que ver la gente que no tiene ninguna responsabilidad en el manejo de la DIAN en que ustedes, bueno, puede que tengan razón en sus manifestaciones, tienen derecho a la protesta, pero ¿por qué bloquear el paso de miles de personas al aeropuerto El Dorado? Realmente nosotros habíamos organizado una marcha, ¿cierto? Sin embargo, pues ahí están las imágenes, el SMAT nos impidió el paso, por eso se generó el bloqueo. Para nosotros, pues obviamente no es grato que sucedan este tipo de cosas, de tener que tomar estas vías de hecho, y lamentamos profundamente, nos excusamos con la ciudadanía que desafortunadamente se vio perjudicada, pero pues todos sabemos que es la única forma de poder generar algo así. Creemos que agotamos las vías del diálogo al interior con el director de la DIAN y no fue posible. El director hace mucho tiempo ni siquiera nos da la cara.
Doña Marcela, gracias, feliz día. Bueno, buen día. Reporte desde la DIAN, 7 de la mañana, 30 minutos. Esa relación, Víctor, entre el director de la DIAN y los empleados de la DIAN parece atravesar el peor momento posible, ¿no? Esas son las dos caras del director de la DIAN ante el público, ¿no? Una es la cara de Mr. Taxes. Yo no he podido con ese apodo, a mí no me gusta llamarlo por ese apodo. Yo le sigo diciendo el doctor Reyes. A él le gusta que le digan Mr. Taxes, pero eso se presta no sé, como para bajarle el respeto. Ya hay gente en los mercados que le dicen Mr. Déficit. Ese es otro apodo que le están poniendo al doctor Reyes. Ese sería más adecuado. Y en la otra... No, y por eso, porque voy hacia la otra cara del doctor Reyes, que es pues la que está relacionada con todos estos problemas laborales, con el recaudo tributario, Néstor, está creciendo, o digamos, no está creciendo en términos reales, no se está cumpliendo la meta de recaudo tributario. Hay otro tema muy complejo relacionado con los litigios de la DIAN, que eso sigue enredadísimo, y el recaudo tributario del país está ahí como en veremos, y la caja del gobierno se está acabando. El último reporte del Banco de Bogotá sobre los recursos que tiene el gobierno disponibles en el Banco de la República es preocupante, Néstor, y todo esto recae sobre la DIAN. Entonces, pues ahí están. No está ni en el 10% de lo que estaba la caja del Tesoro. Ahí están esas dos caras del director de la DIAN. Una cosa las redes, otra cosa la realidad, ¿no? Lo dijo la señora, yo creo, padre, que esto demuestra un efecto paralelo. Néstor. Por un lado, lo bien que le va a la... Esto pasa en todos los mundos. En el mundo del director de la DIAN, con muchos periodistas que son muy visibles en redes sociales, en fin, abogados, políticos, que creemos que lo que pasa en las redes sociales es la realidad. Y no, y esto hay un universo paralelo que se llama realidad. Que se llama la vida de carne y hueso. Total. Señor Aurelio. 10, 9, 8, 7, bueno, paro ahí. Cuenta regresiva para que Aurelio. Para que el doctor Reyes se empaque sus cositas en una cajita de cartón y salga de la DIAN. No creo. Néstor, ¿cómo es posible? Reyes tiene el apoyo más importante, que es el del presidente de la República. Por alguna razón, el presidente lo puso ahí y lo ha mantenido. Con todas las que ha dicho Víctor, que me sumo para no volverlas a decir, ¿cómo usted lo mantiene en el cargo? Bueno, Petro lo puede mantener, pero le digo, solamente le hago una pregunta. ¿Este es el personaje que podría inspirar al país para una nueva reforma tributaria? O sea, esta es la imagen que nos van a poner, la imagen de este director que hasta sus antiguos colegas de la Javeriana le tienen glosas y críticas de su trabajo. Yo creo que el doctor Reyes requiere un descanso, requiere ir, meditar, reflexionar, Aurelio, saber qué quiere hacer, si quiere volverse un influencer, si quiere volver a ser profesor universitario, pero la verdad es que creo que su Aurelio, le voy para ponérselo en inglés, al tipo Mr. Taxes, sobre Mr. Taxis, a ver qué opinión tienen del señor de los impuestos, del director de la DIAN y de los problemas por los que está atravesando esta mañana. 7:33, en segundos, la gente del Banco de Bogotá, que es la que hace el informe sobre el déficit en la tesorería, quiere decir, en el recaudo de los impuestos en Colombia. Mi abuela decía: claridad de la calle y oscuridad de la casa. Mucho más popular afuera de lo que sus propios funcionarios consideran. Consideran además que no solamente no está cumpliendo las reglas, no está dialogando al interior con los funcionarios, que son los que hacen el trabajo diario en la DIAN de recaudo, sino que adicionalmente dice cosas demeritando el trabajo de la gente al interior de la DIAN. Y lo que se dice además, de manera objetiva, en los informes para el Banco de la República, es que el recaudo disponible, o sea, la plata disponible en caja, es la menor en los últimos 20 años en Colombia. O sea, se está acabando la caja para pagar las obligaciones del Estado. Yo me pregunto por qué tanto garrote a Reyes por cumplir la ley. Es que la ley no dice tenga en cuenta una lista de elegibles. La ley dice nombre a las personas que ganaron un concurso de méritos. Es que la regla en el Estado colombiano no es la provisionalidad. Es la carrera administrativa, y lo que está haciendo el director de la DIAN, por supuesto, esto tiene muy molesta a Marcela, que seguramente y con justa causa dice, oiga, yo quiero defender a los trabajadores que vienen en provisionalidad, pero entonces le decimos al director de la DIAN que incumpla la ley, que incumpla la ley y que deje a los provisionales, y que además viole el derecho, porque además hay que decirlo con toda la claridad, al incumplir la ley y no nombrar a los que vienen en la lista elegible, está violando el derecho de los de la lista de elegibles. Entonces yo lo que veo, uno,
es que él está cumpliendo con la ley. Y por el otro lado, lo que tanto le critican, que es el recaudo, yo quiero dejar claro que el recaudo se cayó no por culpa del señor de la DIAN, no por culpa de Reyes, se cayó porque la Corte Constitucional eliminó el componente más importante de recaudo, que era la no deducibilidad de regalías, de las regalías de las empresas de extracción de hidrocarburos y mineras. Sí, y adicionalmente, pero hay otro tema relacionado con la gestión de la DIAN. Pero hablar mal de los funcionarios de la DIAN no es parte de lo que la ley le dice. Y adicionalmente, es un error. Víctor, ¿de qué y la fecha gestión es el de la fallo DIAN de la Corte Constitucional sobre la deducibilidad de las regalías? Eso es de finales del año pasado. Ahorita lo que han intentado es, pues a través de otras actuaciones, moderar ese fallo, pero el gobierno ya sabe que esa platica se perdió. Ahora están buscando es como moderarla para devolver esa plata, no toda de una, sino pero el recaudo de forma no se más ha caído moderada. Por eso, no, un momentico. No, hay un tema de gestión de la DIAN. Correcto. Y hay un tema muy relacionado con los litigios que incorporaron dentro del presupuesto general. Claro, son las metas. Y es un tema que está muy enredado, eso elevó muchísimo las metas. Las cuentas de la lechera. Está por debajo de las proyecciones de recaudo que por lo demás hizo Hacienda. Y no lo pueden recaudar. Como no me dejaron terminar, la otra razón por la que se cae el recaudo es porque es que el Ministerio de Hacienda hace unas proyecciones de crecimiento económico y sabemos siempre que las proyecciones están, en estos casos, han estado muy por encima, muy optimistas frente a la realidad, porque la economía va mal, y la economía va mal porque el gobierno no está dando confianza inversionista, porque hay una cantidad de factores por las cuales la economía va mal. Entonces, pues el recaudo va mal, claro obviamente. Que el recaudo va mal porque hicieron mal las cuentas. Porque la economía crece menos de lo que proyectaron. Claro que hicieron mal las cuentas, por de que supuesto. La economía no Entonces, está creciendo. eso depende de que el señor Reyes haga TikTok. Eso no tiene nada que ver con que el señor Reyes haga TikTok. Esto tiene que ver con que la economía va mal. Reyes, esto tiene que ver con que se cayó la no deducibilidad de las regalías. Ojo con este dato. En la proyección del Ministerio de Hacienda, Aurelio, contaban con 10 billones de pesos. Claro, 10 billones. Claro. 10 billones de recaudo por cuenta de los litigios que hay en materia tributaria, en materia de impuestos. 10 billones, Néstor. ¿Sabe qué respondió la DIAN a un derecho de petición de Blue Radio? ¿De cuánto máximo pueden recaudar? 3.28 billones de pesos. Es decir, y eso que está elevado. Una tercera parte. O sea, hay un hueco de más de 6, casi 7 billones de pesos. Yo sí le quiero aclarar a Luis Ernesto, yo sí quisiera aclararle a los oyentes, Luis Ernesto, con todo respeto, lo siguiente. Lo que se ha perdido, porque el año pasado ni siquiera se perdió eso. Lo que supuestamente se pierde por el tema de la Corte Constitucional no llega a 2 billones. ¿Y en qué consiste el resultado de la DIAN? Claro, hay una parte de recaudo de impuestos, e incluso si quiere póngale ahí lo del PIB, pero hay una parte, Néstor, que es fundamental, que se llama de la gestión de la DIAN. Eso está metido dentro del presupuesto. Es la gestión, y en la gestión fracasó. Al doctor Reyes hay que pedirle que cumpla la ley, pero que también cumpla las metas. Hay que pedirle que cumpla las dos cosas, no una sola. El doctor Reyes pone en sus redes sociales un gráfico en el que él intenta demostrar que el recaudo es el más alto como porcentaje del PIB en la historia de Colombia. Así que cada uno sobre este tema hace sus propias cuentas. Señor Daniel. Néstor, los problemas de fondo del director de la DIAN, que yo creo que son los más importantes, ya están claros. Hizo mal los cálculos de la proyección de crecimiento, hizo en su presupuesto unos supuestos sobre recaudo por litigios de la nación, etcétera. Pero también tiene un problema de forma muy grave el director de la DIAN. Por andar tanto en redes sociales, está cazando unas peleas innecesarias. No solo habla mal de los trabajadores de la DIAN, de los sindicatos de la DIAN, sino que la semana pasada en una entrevista con Blue Radio, le dijeron que Fedesarrollo y dijo, no, eso debería llamarse Subdesarrollo. Imagínese la pelea con tanto economista técnico que ha pasado por Fedesarrollo, que hace unas proyecciones macroeconómicas permanentemente sobre la situación del país y salir a llamarlo Subdesarrollo. Eso es cazar peleas completamente innecesarias y que no lo ponen en un buen nivel para dar el debate económico. 7:39 a.m. Lo invito a escuchar en segundos al gerente de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, cuyo informe este fin de semana ha causado tanto ruido alrededor de cómo ha caído la cifra que tenía Colombia en el Tesoro, en su tesorería, quiere decir en su plata disponible, en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
Se confirma la muerte del presidente de Irán, Ali Raisi, un clérigo de 63 años ultraconservador, que era el más serio sucesor de la autoridad máxima de Irán, el ayatolá Ali Jamenei. Este fue el hombre que aplastó a la disidencia y aplastó las masivas protestas de mujeres contra la yihad. Va a ser enterrado mañana, seguirán 5 días de duelo. Este hombre era clave para entender el conflicto en el Medio Oriente, le había declarado la guerra al gobierno de Israel, apoyaba a Hamás, un hombre de los más importantes en la geopolítica internacional, pero que no tuvo ninguna misericordia. Cuando hizo parte de un comité de jueces, mandó matar 30.000 disidentes en Irán, según denuncia Amnistía Internacional. Irán amanece con un presidente encargado. En el accidente del helicóptero confirmado esta madrugada, se mató Ebrahim Raisi, pero también quien era el ministro de Relaciones Exteriores, ambos con nexos en América Latina. Había estado el señor Raisi, había estado en América Latina, en Venezuela. 2 bancos, en realidad no uno, 2, el Banco de Colombia y el Banco de Bogotá, a través de sus oficinas de investigación, centros de investigaciones, concluyen lo mismo, que se cayó a mínimos históricos el recaudo, la caja del gobierno en tesorería, que es la plata consignada en el Banco de la República. El doctor Camilo Pérez es el gerente de investigaciones económicas del Banco de Bogotá. Doctor Pérez, buenos días. Buenos días, Néstor, para usted, para toda su audiencia. Quisiera preguntarle, doctor Pérez, ¿por qué ustedes desde los bancos privados terminan monitoreando el tema de tesorería del Banco de la República? Para comenzar por aquí, si le parece. El monto de recursos que el gobierno administra y deja en el Banco de la República tiene un impacto significativo sobre la liquidez de la economía. Desde hace aproximadamente unos 20 años, este es el mecanismo que funciona para manejar los excesos de liquidez del gobierno, y lo que importa es que cuando el gobierno deposita esto en el Banco de la República, estos recursos salen de circulación de la economía. Por eso es que normalmente estamos monitoreándolo. Además, obviamente, está el punto de la relevancia que es la deuda pública para el mercado local de capitales. Recuerde que los bancos tenemos una participación importante en el mercado de TES para manejar nuestras operaciones de liquidez, y entonces pues también de esa manera nos importa mucho entender lo que está pasando con el gobierno y con su manejo de caja en particular. Técnicamente esto se llama depósitos del Tesoro Nacional, ¿cierto? Los depósitos del Tesoro Nacional en el Banco de la República, efectivamente. Que eran el año pasado de 31, casi 32 billones de pesos, y cayeron a 3 billones de pesos, una caída pues del 80 y casi 90%, digamos, para ponerlo. Correcto. Correcto. Normalmente. Eso se da. ¿Por qué, doctor Pérez? Normalmente el comportamiento de estos recursos, de esta caja, llamémoslo para simplificar el término, es algo estacional, es decir, tiene un comportamiento muy típico a lo largo del año. El gobierno arranca el año con muy pocos recursos, va, digamos que haciendo su operación de recaudo tributario y le van generando ingresos que van aumentando la caja hasta llegar a unos puntos máximos hacia mediados del año. Luego, hacia final del año, conforme, digamos, se requiere ejecución, se requiere gasto público, vuelve y de alguna manera reduce de manera importante la caja y cierra el año con un nivel bajo de recursos. Entonces tiene como una forma de montaña, llamémoslo así. Entonces digamos que por eso nosotros logramos monitorear y saber cómo debería estar en cada momento del año este recurso. Como publicábamos la semana pasada, y realmente nuestro informe es de hace aproximadamente un mes, generábamos la alerta de que la situación del gobierno en caja era relativamente apretada. Ya ustedes venían discutiendo pues el tema de impuestos, de cómo el crecimiento en lo corrido del año, con la información oficial por lo menos está alrededor del 4%. Hay, digamos, información rondando que dice que al mes de abril es incluso un poco más crítica la situación, y del otro lado pues un gasto público que, a pesar de no ejecutar el presupuesto, crece mucho más rápido que los impuestos. Entonces, al final de cuentas, eso pues el único resultado que puede dar es un problema de caja que, como ustedes mencionan, pues llega a ser de tan solo 3 billones en la semana del 10 de mayo. Doctor Pérez, ¿y cuáles son las consecuencias de una situación de caja que no se arregla? Pues claramente aquí digamos que existe un riesgo en la medida en que el gobierno tiene unos gastos recurrentes y no tener disponibilidad de recursos para cumplir con ellos, pues obviamente es un riesgo relevante. En el pasado hemos tenido niveles de caja relativamente bajos que se han solventado una vez se recaudan los impuestos. Lo que nos llama la atención es que el momento del año en que más se recaudan impuestos suele ser el mes de abril, porque en abril tenemos el pago de impuesto de renta de grandes contribuyentes, una de las cuotas, y ahí es donde de alguna manera se recompone de manera importante la caja. Ya la información que tenemos de mayo pues superó este momento y pues claramente nos sugiere que pues el recaudo, que ya sabemos que no venía bien, quizás
está en una situación un poco más débil de la que nos imaginamos. Pero doctor Pérez, ¿se podría quedar el gobierno en algún momento, por algunos días, por algunas semanas, sin plata para el funcionamiento del Estado o para algunas cosas del Estado? Pues esta es una situación que jamás se ha vivido en Colombia. Este es el nivel de caja más bajo de los últimos 20 años cuando ajustamos los niveles de los años anteriores a pesos de 2024 para poderlos hacer comparables. Entonces claramente es algo, digámoslo, muy novedoso. Casos como este se han dado en Estados Unidos, por ejemplo. Ustedes seguramente han escuchado el debate del techo de la deuda y todo este cuento que lleva a que efectivamente el gobierno en algunos puntos del año, por temas incluso un poco políticos, no tenga los recursos disponibles y se generan cierres del gobierno. Entonces el gobierno en Estados Unidos tiene ya, digamos, que esto montado, y lo que hace es que empieza a reducir la actividad de funciones no vitales para el gobierno. Entonces, por ejemplo, se cierran los parques naturales para poder de alguna manera continuar operando sin necesidad de gastar recursos, y ya después, cuando la situación se mejora, pues se compensan a los trabajadores que de alguna manera estuvieron pues inactivos durante un periodo. Sí, y esa perspectiva eventual de mejorías de la caja del Estado colombiano se tiene planteada de acuerdo a los análisis que ustedes han hecho para el segundo semestre de este año, doctor Pérez. Pues de alguna manera estamos sujetos a lo que el gobierno ha venido prometiendo. El ministro de Hacienda ha sido muy vocal en que ellos de alguna manera tienen bastante clara la película, es decir, todo este tema de no tener los recursos de los litigios, de un recaudo tributario que crece menos, y ellos entienden que tienen un gasto muy acelerado. Entonces el ministro mismo ha dicho que hacia la segunda mitad del año y sobre todo muy hacia el final, en caso de que las cuentas no cuadren, pues ellos harían un recorte de gasto. El tema es que pasan los días y pues la incertidumbre que se genera por este tipo de comportamiento obviamente es elevada. En los mercados esta situación pues no cae muy bien, y entre más tiempo nos esperemos, pues los riesgos obviamente se vuelven un poco más importantes, y eso es lo que hemos venido manifestando en nuestros informes, porque no solo hemos escrito sobre el tema de caja, que ha sido, digamos, muy viral este fin de semana, sino que también hemos venido hablando sobre el tema del recaudo tributario y sobre el tema de la de la baja ejecución, aún generando todo este problema. Sí, doctor Pérez, si hace un año había 32 billones de pesos en plata en el Tesoro, ¿cierto? Sí, aproximadamente. Y ahora apenas hay 3 billones largos. ¿Esos 28 billones de pesos en qué se gastaron? Ese es el comportamiento normal que les decía, que los recursos, digamos, que entran y salen. Esto es simplemente como decir una cuenta de ahorros, en la que a mí me van entrando recursos, que es claramente de mi recaudo tributario, en el caso del gobierno, y voy gastándolo en el día a día, bien sea tanto en la operación, digamos, de nómina y de los ministerios, todo el aparato, digamos, estatal como tal, pero también en la inversión y en el pago de la deuda. Entonces son los gastos, digamos, recurrentes. Lo que está sucediendo es que el gasto está siendo más acelerado de lo que está creciendo el ingreso, y ahí es donde se da el descalce. Entonces claramente el gobierno de alguna manera en la tesorería lo que han hecho es, por ejemplo, una estrategia que han utilizado es aumentar la colocación de títulos de deuda pública de muy corto plazo, es decir, los menores a un año, los famosos TCOs. Con esto, pues obviamente generan algo de caja que les ayuda, y seguramente, supongo que ellos deben tener varias estrategias más en caso de que la situación siga crítica como la tenemos en este momento. Pero si esos son gastos normales de nómina, ¿por qué los economistas están tan impactados este fin de semana ante la caída de esa plata en depósitos del Tesoro? Yo creo que la inquietud que se genera en general es por el lado del nivel, ¿no? Tener en el punto más crítico, nosotros estamos hablando de los 3 billones que fue el cifre de la semana, pero en el punto más crítico fueron 2 billones lo que tenía el gobierno. Un pago de nómina, en el caso del gobierno, pueden ser varios billones de pesos. Entonces, con cifras de una magnitud tan elevada, pues el descuadre que se puede generar con cualquier pago necesario, cualquier compromiso que tenga el gobierno, pues es notorio, ¿no? No es como uno que maneja dinero de miles de pesos, aquí se está hablando de billones, que de nuevo, esos 2 o 3 billones con los que cierra la semana del 10 de mayo, pues son muy poco para los requerimientos que tiene una entidad como el gobierno en general. Doctor Pérez, de otro lado, ustedes, los economistas y muchos centros de pensamiento también han criticado al gobierno por su baja ejecución presupuestal frente a gobiernos anteriores. Entonces es un poco difícil de entender, hombre, cómo se le cae la caja dramáticamente al gobierno nacional si de otro lado, pues tampoco es que esté ejecutando muy bien, no se está gastando la plata muy bien. Sí, esta es la mejor pregunta de todas, yo creo, y tratábamos de responderla precisamente en nuestro informe en el tema de caja, y es que a pesar de que no están ejecutando, están todavía aún descalzados. ¿Por qué sucede eso? Porque la ejecución, el crecimiento del gasto del gobierno es mayor al 20%. Pero
el recaudo tributario solo crece 4. Entonces ahí empieza ya el descuadre como tal en órdenes de magnitud, y hay que sumarle algo adicional, y es que están subejecutando frente a su presupuesto, y es que el presupuesto creció muchísimo más. Si hoy pusiéramos a crecer el gasto al ritmo que dice el presupuesto, el gasto estaría creciendo casi 40%. Entonces, por eso se está subejecutando frente al plan que tenían. Sí, señor. Si el gobierno estuviera ejecutando bien, sí, con base en esos porcentajes de ejecución históricas de otros gobiernos, ¿no tendríamos caja en este momento? Algo así sería, digamos, que el resultado como tal. O sea, esa es, digamos, que la inquietud, yo creo que al final termina todo el mundo. El gobierno, dicho de otra manera, como conclusión, doctor Pérez, si le entiendo bien, el gobierno se está gastando todos los ahorros en funcionamiento y no en inversión. Realmente, digamos que es un gasto, yo estoy hablando en gasto en total, ¿sí? Cuando uno revisa por partidas, qué es lo que efectivamente está subejecutando más en inversión, que es, digamos, que otra de las grandes preocupaciones que también podríamos discutir en algún momento, porque pues lo que uno quisiera que haga el gobierno es efectivamente que gran parte de los recursos que recauda se destinen efectivamente a proyectos de gran envergadura y que aumenten la productividad del país, que mejoren la calidad de vida de las personas. Ahí es quizás donde hay más, ahí es donde hay más subejecución en este momento. El año pasado el gobierno arrancó el año con una política o con una estrategia muy similar en la que venía subejecutando su presupuesto, se fue poniendo las pilas a lo largo del año y al final, más o menos frente a los históricos, logró calzar por completo esa ejecución. Este año lo que nos inquieta de nuevo es que subejecutando y todo están teniendo estos problemas de situación de caja. Subejecutando quiere decir sin ejecutar el presupuesto, aún así hay problemas de caja. Doctor Pérez, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días para todos y que estén bien. Gracias. Son las 7 de la mañana, 52 minutos. Es el gerente de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, prendiendo esta alerta alrededor de la plata del tesoro, de la tesorería en el gobierno nacional. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Freno de mano para una reforma a la salud por decreto. La Corte Constitucional suspendió por ahora 2 artículos de 2 resoluciones del Ministerio de Salud que le ordenaban a las EPS invertir el 5% de la UPC para financiar los equipos básicos, que son médicos, enfermeras, personal de la salud que el gobierno quiere que vaya puerta a puerta para buscar y prevenir enfermedades. La decisión de la Corte es temporal hasta que el Consejo de Estado defina la legalidad y constitucionalidad de estas resoluciones que afectan en la práctica la plata que reciben las EPS por cada uno de sus afiliados. Se trata de las resoluciones 2364 y 2366 de 2023, con las que el Ministerio de Salud Esta es el valor Blue anual Radio, de la alternativa. Atención, no solamente en Jamundí, esta mañana hay ataques de disidentes de las FARC en municipios, no solo en el Valle del Cauca, sino también en el departamento del Cauca. Hay ataques simultáneos en Jamundí, Morales, Jambaló en el Cauca. En Jamundí hay niños heridos por la explosión de lo que se resultó ser una motocicleta bomba. Otra vez niños víctimas, como había sido en Miranda este fin de semana. Hugo Mario. Néstor, la policía y el ejército soportan a esta hora una arremetida terrorista de las disidencias de la FARC en el sur del departamento del Valle y en el norte del departamento del Cauca. Primero, el ataque terrorista en la zona urbana de Jamundí, la explosión de una motocicleta cargada con explosivos muy cerca de un hotel y otros establecimientos de comercio, hecho que deja por ahora un saldo parcial de 3 niños heridos. Iban ellos hacia una institución educativa del pueblo. También 2 uniformados habrían resultado heridos y son atendidos a esta hora en el hospital piloto de Jamundí. Hay a esta hora ataques simultáneos de las disidencias de la FARC contra la policía en Robles y en Potrerito, que son 2 corregimientos ubicados en la zona urbana de Jamundí, al sur del departamento del Valle del Cauca. El ejército ya apoya a la policía que está enfrentando a los subversivos, a los integrantes de estos grupos disidentes que atacan con ráfagas de fusil y con explosivos las estaciones, repito, de Robles y
Potrerito. Y simultáneamente, Néstor, hay ataques a esta hora en Jambaló y en Morales, Cauca. En Morales la situación es bastante delicada. Ya se completan 2 horas de un hostigamiento contra la estación de policía. Informa la fuerza pública que también están intentando los delincuentes abrir las puertas del Banco Agrario, por lo cual se han activado las alarmas. Ha llegado apoyo aéreo. Un helicóptero ha sido impactado por estos grupos armados al margen de la ley. Un helicóptero de la policía ha sido impactado. Escuchamos a el comandante del Cuerpo de Bomberos de Jamundí, el capitán Eduardo Sierra, y el balance de lo que ha dejado la explosión de una motocicleta bomba allí en el municipio. Esta onda explosiva afectó a un agente de la policía, 3 menores que se dirigían a estudiar, que fueron trasladados por la ambulancia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Jamundí al Hospital Piloto de Jamundí. El agente fue trasladado por ellos mismos. En este momento, pues el balance, hay varias estructuras afectadas. Son entonces 4 ataques a esta hora simultáneos, Néstor, contra la policía en los corregimientos de Jamundí, Potrerito y Robles, en Morales y en Jambaló, en el norte del departamento del Cauca. Hugo Mario, gracias. El general Giraldo, que es el comandante de las fuerzas militares, está confirmando, Ricardo, en este momento el ataque al helicóptero de la policía allí en Morales, en el Cauca. Sí, es una situación bastante difícil. Particularmente grave lo de Morales. Muy grave. El general Elder Giraldo además ordenó el movimiento inmediato de tropas del ejército para apoyar a la policía en Morales, en el departamento del Cauca, y también hay despliegue a esta hora de aeronaves de la Fuerza Aérea y del Ejército Nacional. Este es como un déjà vu en la situación de orden público. Disidentes de las FARC. Quítele disidentes. Estos son hombres de las FARC atacando helicópteros de la policía, robando bancos, atacando esta mañana robando la caja agraria. Parece el pasado, ¿no? Como si nos hubiéramos devuelto muchos años. 7:57, señor alcalde de Morales. Óscar Guachetá, alcalde, buenos días. Buenos días, cordial saludo a toda la comunidad caucana, pero también a la comunidad de mi municipio, que en este momento pues nos encontramos muy preocupados por todo lo que está pasando y acabando de llegar aquí a la ciudad de Bogotá, porque tengo también unas agendas con el gobierno nacional, el DPS, y preocupado por lo que está pasando en nuestro querido municipio Morales, Cauca. De pronto tiene la posibilidad de contarle al gobierno de la gravedad. Alcalde, ¿qué noticias está llegando a Bogotá, aterrizando en este momento? Sí, en este momento apenas estoy aterrizando. Ajá. Mientras, ¿usted voló desde dónde? ¿Popayán, Bogotá? ¿O Cali, Bogotá? No, de Palmira a Bogotá. Palmira, sí, Cali, Bogotá. Alcalde, Cali, Bogotá. Y la situación pues está en desarrollo porque estos ataques han sucedido en la madrugada y esta mañana. ¿Qué información le llega a usted desde su municipio, señor alcalde Guachetá? Tengo, pues por el momento tengo información muy limitada, ya que, como lo mencioné, me encuentro en un plan de visita a los ministerios y al gobierno nacional, y por eso pues me desplacé a la capital, pero el reporte que tengo pues es el ataque que se le hace a la estación de policía y pues la comunidad bastante asustada porque pues no estamos acostumbrados a estos temas del conflicto interno que se desarrolla en nuestro país. Alcalde, ¿Morales no ha sido un municipio golpeado particularmente por la guerra en el Cauca? No, Morales en la historia, Morales es un municipio donde albergamos mucha comunidad caucana que hoy es víctima del conflicto armado y pues ha sido una de las preocupaciones también hoy estar acá en la capital, haciendo también, aprovechar para hacer ese pronunciamiento. Ajá. Alcalde, de la información fragmentaria que tiene, ¿usted sabe si hay policías heridos, si hay habitantes de la población civil heridos en Morales? No, ese reporte todavía no tengo ese reporte. ¿Sabe sobre una explosión en el Banco Agrario? Sé de varias explosiones, que es la información que me llegó al WhatsApp, pero no tengo información contundente que haya pasado con el Banco Agrario. ¿Qué información tiene confirmada, alcalde? No, así confirmado es el ataque que se hace en horas de la mañana y esa es la información que tengo. ¿El ataque sigue, alcalde?
Hasta el momento tengo reportes de que sigue el conflicto, sí. El enfrentamiento. Alcalde, ¿cuántos policías hay en la estación de Morales? Pues en ese orden de ideas, tenemos en Morales no tiene suficientes unidades. Vale. ¿Usted tiene confirmado, alcalde, el robo de los 50 millones de pesos del cajero del Banco Agrario en su municipio? No, esa información no la tengo. Acaba de llegar y esta es información tal vez más fresca. Alcalde, lo dejo, ojalá usted pueda hablar con el Gobierno Nacional a ver qué clase de ayuda le tramitan. Alcalde, gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Entonces, Ricardo, antes robaban la caja, el Banco Agrario. Ahora antes robaban la caja agraria. Recuerde usted que era el objetivo favorito de las guerrillas cuando se tomaban los pueblos. Dinamitaban la caja fuerte y se llevaban la plata. Ahora volvemos a lo mismo. Se roban el cajero del Banco Agrario. Esto ya había pasado, Néstor, en septiembre del año pasado en el municipio, en Jambaló, pusieron un explosivo y como no pudieron abrir la caja, se tuvieron que llevar el cajero casi completo. Recuerde usted esas imágenes, montaron el cajero en una de esas camionetas que utiliza la disidencia en el departamento del Cauca. De los muchos hechos, de los muchos ataques de este fin de semana, de estos disidentes de Iván Mordisco, tal vez el